Vamos al mambo. Esta semana es de cosas pocos comunes. Situaciones, atletas muy pequeños, muy grandes, muy altos, muy largos. Pero también hay atletas que a lo largo de la historia de grandes ligas, que, óigame, las ligas mayores, su historia se remonta al inicio de la Liga Nacional en 1876 y son más de 19.600 peloteros que han participado en grandes ligas. Entre esos jugadores, muchos se sobrepusieron a condiciones que los ponían, que los han colocado en desventajas evidentes, incluso no para ser exitosos, para intentar jugar un deporte tan complicado y exigente como el béisbol, mucho menos de que para establecerse en grandes ligas. Hoy vamos a recordar algunos de los casos más inspiradores y asombrosos de todos los tiempos de esos jugadores que se sobrepusieron a condiciones físicas o mentales para dejar una huella en el juego. Hoy arranca Carlos José Lugo. Bueno, pues yo inicio con la historia de un jugador que es relativamente contemporánea y me refiero al jardinero Jim Eisenreich. Para aquellos que crecimos viendo béisbol en la década del 80, este es un nombre muy familiar que uno empezó a escuchar a inicios de la década del 80, cuando el equipo de los Mellizos de Minnesota, que fue la organización que originalmente firmó a Jim Eisenreich, empezó una especie de movimiento de juventud y el nombre de él, junto con los que después serían miembros de equipos campeones de los Mellizos como los Gary Gaetti, Tom Brunansky, Frank Viola y otros menos conocidos que nunca llegaron a nada como Lenny Faedo, Andre David y esos jugadores, pues iniciaron ese movimiento a inicios de los 80 y Eisenreich fue uno de los jugadores más destacados. Un pelotero jardinero que avanzó bastante rápido. Eisenreich dio el salto de clase A media después que batió muchísimo en una temporada que jugó en liga menor en la Liga del Medio Oeste por encima de 300 y empujó casi 100 carreras e hizo el equipo de los Mellizos a inicio de 1982. Entonces Eisenreich desde pequeño había estado siempre lidiando con una situación en la que de repente, estando normal, empezaba a hacer cosas fuera de lo común, a dar gritos, a mover el cuerpo, la cara, los ojos, alguna parte de su cuerpo de manera involuntaria y a veces sin control. Y eso lo persiguió desde niño y batalló con esa situación. Y bueno, se hizo profesional, jugó su primer año profesional sin ningún tipo de acontecimiento mayor con relación a eso, hasta que finalmente llegó a Grandes Ligas. Como les decía, Eisenreich hizo el equipo de los Mellizos en 1982. Temprano en la temporada estaba bateando muchísimo, por encima de 300. Y según cuenta la historia, hubo un incidente en Kansas City, una serie que jugaron los Mellizos en Kansas City a finales de abril, donde el problema de Eisenreich, de esas cosas que le ocurrían, movimientos descontrolados y esas cosas y expresiones faciales raras, ocurrieron, la gente se dio cuenta de eso y una próxima serie en Boston, uno de los diarios de Boston, el Boston Globe, publicó la historia de Eisenreich o la situación de Eisenreich en el periódico. Todo el mundo se dio cuenta y los fanáticos en el Fenway Park empezaron a burlarse y a vocearle cosas a Eisenreich y ahí pues empezó la primera de las crisis de Eisenreich, donde se puso nervioso, se descontroló, comenzó a hacer cosas en el terreno, no podía respirar y él mismo se sacó de juego. Intentaron colocarlo en el line-up al otro día, no pudo, ocurrió lo mismo y así pues empezaron esos incidentes. A final de cuentas, Eisenreich fue hospitalizado, lo llevaron a chequear a asuntos médicos y nunca se determinó exactamente qué era lo que le afectaba. Miedo escénico se habló en un momento, yo recuerdo eso, haber leído eso cuando era un niño, de que se hablaba de que él había tenido miedo escénico. A final de cuentas, pues no fue mucho lo que pudo jugar Eisenreich en 1982. En un momento se detectó que él tenía un problema mal diagnosticado, o sea, los médicos que lo vieron le diagnosticaron algo que no era,
Al año siguiente, Eisenreich intentó volver a jugar otra vez. Ocurrió lo mismo. En los entrenamientos jugó muy bien, pero al empezar la temporada ocurrieron los mismos incidentes. Eisenreich no volvió a jugar esa temporada. Finalmente se retiró, intentó volver en el 84 y pasaba lo mismo. Cada vez que el hombre pisaba un terreno de juego de Grandes Ligas, venía de nuevo la crisis y se retiró hasta que finalmente Eisenreich no pudo jugar las temporadas 1985 y 86, retirado prácticamente. Y finalmente se le diagnosticó una enfermedad o una situación médica que se llama síndrome de Tourette. Y es extraño porque era una situación médica conocida que uno no entiende cómo no le fue diagnosticado de manera correcta cuando empezaron esos incidentes temprano en su niñez o incluso cuando llegó a las Grandes Ligas. Para que ustedes sepan, es un síndrome que se caracteriza por tics motores y fónicos que perduran durante más de un año, y los primeros síntomas son movimientos involuntarios de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco, y son frecuentes, repetitivos y rápidos. Entonces eso era lo que finalmente tenía Jim Eisenreich. Por supuesto, con desconocimiento total de lo que pasaba, hubo gente que llegó a pensar que tenía problemas mentales. Y como les decía, Eisenreich se retiró en 1984, permaneció 2 años fuera de béisbol, jugando en circuitos, jugando softball en su ciudad y luego firmó con una liga independiente. Y ahí fue visto jugando para el equipo St. Paul en 1987 por un compañero de él de escuela superior que habían sido drafteados juntos en el mismo año y que trabajaba para los Reales de Kansas City en el departamento de escauteo. Eisenreich estaba dominando esa liga independiente, lo vio, lo evaluó y decidió darle una oportunidad, y así Eisenreich volvió a las Grandes Ligas con el equipo de los Reales de Kansas City. Lo jugó por espacio de un par de años, fue a Liga Menor y destruyó las ligas menores, la Liga del Sur AA en el 87, batió por encima de 380, lo subieron a Grandes Ligas, hasta que finalmente en 1989 Eisenreich, ya totalmente restablecido y con un tratamiento que le controlaba el problema que tenía, se estableció en Grandes Ligas. Ese año bateó 2.93 con Kansas City, se robó 27 bases, empujó casi 60 carreras, jugando en 134 partidos, y de ahí en adelante inició una etapa fructífera en Grandes Ligas, donde fue un jugador que vio acción de manera bastante regular, batió 300 en unas 5 temporadas de ahí en adelante, y se convirtió en un miembro de 2 equipos campeones de series, 2 equipos que fueron a series mundiales, los Phillies de 1993 y el equipo de los Marlins de Florida de 1987, que ganó la serie regular. Eisenreich, a pesar de sus problemas, se retiró con un promedio de por vida de 290, jugando más de 1.400 juegos en espacios de 15 temporadas a nivel de Grandes Ligas. Como les decía, una historia interesante porque fue una situación que fue un mal diagnóstico y uno no entiende cómo no se pudieron haber dado cuenta de qué era lo que tenía, si era una condición médica conocida y relativamente común en casos como ese. Y bueno, lo importante es que Eisenreich pudo recuperar su carrera y mostrar que el talento que se le veía cuando era un jugador joven en la organización de Minnesota a inicios de los 80 era real por la clase de carrera que tuvo en Grandes Ligas a pesar de esas dificultades. Ese es el caso que recuerdo, el de Jim Eisenreich, jardinero, bateador zurdo, que jugó la mayor parte de su carrera entre los Reales de Kansas City y los Phillies de Filadelfia. Jugó algo con Minnesota al principio de su carrera y luego los Marlins y los Royals. Yo me voy con un jugador que tenía un problema físico. El zurdo Jim Abbott. Nació con una deformación en el brazo derecho, no tenía mano. Su brazo derecho llegaba hasta el muñón donde se suponía que debería ir la mano. Él ahí simplemente se le desaparecía. Desde temprano quería jugar deportes. Sus padres, él vendía carros. Su mamá tuvo que desistir de terminar la escuela, de hacer una carrera y ponerse a atender a ese muchacho con condiciones que sabían ellos iban a tener que dedicarle tiempo, porque tenía que vencer sus propios miedos a hacer cosas y el mundo que enfrentaba allá afuera, que no siempre
ayuda a hacer la transición a alguien que tiene una diferencia. Bueno, los Abbott hicieron un tremendo trabajo. Lo trataron de... Él mostró que tenía condiciones para el deporte, pero ellos trataron de inducirlo a jugar fútbol. Al tipo no le gustó el fútbol. O sea, ellos trataban de que se evitara un problema que tuviera que ver con las manos. A él lo que quería era jugar pelota, no jugar fútbol. Bueno, él debutó en pequeñas ligas a la edad de 11 años, que es la edad estándar de la categoría que llaman pequeñas ligas en Estados Unidos, y debutó tirando un no-hitter en el primer juego en su vida que tiró en pequeñas ligas. Oigan bien, estamos hablando de un pitcher que es zurdo, pero que básicamente no tenía cómo agarrar un guante, cómo fildear, tenía que hacer todo con una mano. Se hizo un fenómeno ese muchachito, y en la Universidad de Michigan era uno de los mejores atletas. Fue miembro del equipo de Estados Unidos que ganó los Juegos Olímpicos del 88. En el 87 le había ganado a Cuba por primera vez. Estados Unidos le ganaba a Cuba. Recuerden que esos eran los tiempos donde Estados Unidos mandaban a estos muchachitos universitarios y colegiales a pelear con todos esos caballos rejugados profesionales de Cuba, porque el béisbol todavía estaba dividido en profesional y amateur. Fue un fenómeno en la escuela, Jim Abbott, tan fenómeno que a él lo seleccionaron cuando salió del bachillerato en la ronda 36, Toronto, en el draft del 85, y él decidió mejor ir a la universidad y se fue a Michigan. Y ahí lo seleccionó entonces los Angelinos de California, así se llamaban los Angelinos de Los Ángeles, en primera ronda. Fue la 8ª selección, sin pasar por ligas menores. Un tipo que solamente tenía una mano, que necesitaba tener su guante en el muñón, pichar, saltar y coger el guante en la mano que acababa de lanzar, fildear, volver a quitárselo para poder tirar a primera. No pasó por ligas menores y de inmediato fue colocado en la rotación abridora de los Angelinos. Tremenda primera temporada en Grandes Ligas, sin ligas menores. 12-12, tiró 181 innings, quedó quinto en la votación del novato del año. En 1991, su tercera temporada en Grandes Ligas, peleó por el Cy Young, 18-11, 2.89, tiró 243 innings, quedó tercero en la carrera por el Cy Young. Tuvo un par de años buenos, pero eran unos angelinos muy malos. Y luego lo cambiaron a los Yankees. Ya él no volvió a ser el mismo. Pero el 4 de septiembre, un sábado en la tarde, en un partido que se transmitió en República Dominicana, en 1993, lanzando por los Yankees contra Cleveland, en el medio de la carrera por la clasificación a los playoffs, estoy hablando del 4 de septiembre, tiró un no-hitter. Oigan bien, imagínense ustedes en sus cabezas si es difícil que Pedro Martínez nunca tuvo un no-hitter, para que lo sepan. Miren qué fácil. Pedro, con sus dos brazos, con el tremendo talento y siendo uno de los mejores de la historia, nunca tuvo un no-hitter. Y este es un muchacho que contra todos los pronósticos lanza en Grandes Ligas con una mano menos, en un deporte donde usted necesita, oiga, todo lo que Dios le dio, usted lo necesita para poder ayudarse. Tal vez en otro deporte no, pero en el béisbol sí. Tiró ese no-hitter, quizás fue la última nota brillante de una carrera para mí espectacular, que no sé por qué no tiene varias películas. Yo me lo pregunto a veces, cuando veo que los productores están como vagos buscando historias. Jim Abbott ganó 87 partidos en Grandes Ligas, efectividad de 4.25, tiró más de 1,600 innings en 10 años, acumuló cerca de 20 WAR, tiró un no-hitter, no lanzó en ligas menores, le ganó a Cuba en el 87, fue parte del equipo campeón de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 88, ganando el juego final de esas Olimpiadas a Japón en las Olimpiadas de Corea del Sur. Jim Abbott, para mí, una de las historias más maravillosas que ha tenido Grandes Ligas. Bueno, en mi caso,
voy a hablar de un lanzador que nació como un niño normal y luego sufrió un accidente que en realidad le cambió la vida y se puede decir que lo convirtió en un lanzador miembro del Salón de la Fama. Este es un lanzador que tuvo su carrera en la época de la bola muerta, nacido en el siglo XIX, y es Mordecai Brown, a quien apodaban Three Finger, tres dedos Brown. Sucede que cuando Brown era niño, sufrió primero un accidente en una granja que tenía su familia, donde en una máquina que cortaba alimentos, el niño metió la mano y prácticamente la perdió. De hecho, fue necesario amputarle el dedo índice de su mano derecha, y que también sufrió daños de otro tipo. De hecho, hubo otros dedos que sufrieron también, pero lo principal es que perdió el dedo índice. Estamos hablando de principios del siglo XX. Para los avances de la época le repararon el problema de la mejor manera posible, y cuando estaba todavía en proceso de convalecencia, sufrió una caída en la que se rompió varios huesos de la misma mano. Y entonces, de nuevo, los avances médicos no estaban en esa época, y resulta que los huesos no soldaron de la manera correcta. Usted puede entrar a internet y puede ver la mano de Mordecai Brown completamente deformada. Lo interesante es que al no tener el dedo índice, cuando él agarraba la pelota, pues podía lograr una rotación tremenda. Y resulta que Mordecai Brown, con ese impedimento, tuvo una de las mejores curvas hasta el sol de hoy consideradas en toda la historia. Además de que lo que dicen las crónicas de la época es que también tenía una bola rápida que se movía bastante y que era difícil de batear. Pero la clave era la rotación, el spin de ese picheo en curva, que lo convirtió en un lanzador dominante. ¿Quién lo hubiera dicho? Quizás en el momento que se producen esos accidentes, los padres preocupados de que iban a tener un niño joven con un impedimento de por vida, y sin embargo Brown fue capaz de sobrellevar eso y convertirse en un atleta destacado. Tan destacado que en una carrera de 14 años, si recuerden, esto fue la era de la bola muerta, no para quitarle méritos, pero para poner las cosas en contexto, en 14 años en Grandes Ligas, porque llegó con edad un poco avanzada, con 26 a las mayores, pues Brown tuvo 239 victorias y promedio de carreras limpias de 2.06, y tuvo un periodo de gloria en esos equipos de los Cachorros de Chicago, de la famosa combinación de doble play de Joe Tinker, Johnny Evers, Frank Chance, la famosa Tinker a Evers a Chance. En esos años Brown era el principal lanzador del equipo, y entre 1906 y 1910 tuvo 25 victorias por temporada promedio, 9 derrotas y promedio de carreras limpias de 1.42. O sea, la realidad es que aún en la época de la bola muerta, un lanzador que dominó durante su periodo en Grandes Ligas a pesar de ese impedimento. Brown fue eventualmente exaltado al Salón de la Fama por el Comité de Veteranos en 1949, y como ocurría con muchos jugadores de esa época, luego de retirarse de Grandes Ligas se mantuvo jugando por mucho tiempo en ligas semiprofesionales, y también enseñó a otros lanzadores de esa época a tirar la curva. Claro, él tenía una condición especial que le permitía que ese picheo fuera tan efectivo, pero por lo menos se dedicó a enseñar la mecánica que utilizaba. Así que esa es la historia de Mordecai Tres Dedos Brown, uno de los grandes lanzadores de su generación, a pesar de un accidente casero que pudo haberle costado la oportunidad de practicar deportes. Yo voy a mencionar un dominicano que jugó en Grandes Ligas por un buen tiempo, 11 años específicamente, y me refiero al lanzador Antonio Alfonseca. Ustedes han escuchado mucho hablar de Alfonseca, un hombre reconocido que debutó en Grandes Ligas en 1997 junto a los
Marlins de Florida entonces, y fue parte del equipo campeón de 1997. Pero más que por sus condiciones de relevista, Alfonseca es muy bien recordado por una condición física que lo hacía muy particular. Ustedes saben que el apodo de Alfonseca era el Pulpo, y hay una razón muy, pero muy específica para eso. Alfonseca tiene una condición médica que se llama polidáctilia, y eso lo que significa específicamente es que tiene más dedos de los que una persona normal tiene. Alfonseca tiene 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. En sentido general, él tiene 24 dígitos, cuando la mayoría de nosotros tenemos 20, 5 en cada mano y 5 en cada pie. A pesar de esa condición, que es una condición hereditaria, y de hecho Alfonseca, cada vez que le tocó hablar de eso, el Pulpo se refería con mucho cariño a él haber heredado esa condición de su abuelo por parte paterna. Y para él eso era algo así como un emblema familiar y algo que hasta cierto punto lo hacía sentir orgulloso. A pesar de eso, no tenía ningún inconveniente Alfonseca. Él utilizaba un guante especial para su mano izquierda, mientras que su mano derecha aprovechaba el dedito extra para sacar algún tipo de provecho en los lanzamientos. Su temporada más destacada fue la del 2000 con los Marlins, cuando salvó 45 partidos y fue el líder de salvamentos de la Liga Nacional. En sentido general, como les decía anteriormente, Alfonseca jugó 11 temporadas, la mayor parte de ellas, es decir, 5, con los Marlins de Florida. Él fue cambiado luego de haber tenido un pleito durante unos entrenamientos de primavera con el hijo del entonces dirigente de los Marlins, Del Turnbull. Resulta que el hijo Del Turnbull era el hijo del manager, Jeff Turnbull, quien era un luchador profesional, y por alguna razón que nunca se hizo público o no se dieron muchos detalles realmente, Alfonseca se fue a los puños con ese señor y fue cambiado menos de un mes después de este incidente, en un movimiento en el que él y Matt Clement fueron enviados a los Cachorros de Chicago por Julián Tavares, Ryan Jorgensen y Dontrell Willis. En sentido general, tuvo una carrera por encima del promedio en términos de cantidad de años, 11 temporadas, como les decía anteriormente, 35 y 37, 4-11 de efectividad. Tuvo 4 temporadas en las que fue relevista cerrador a tiempo completo, 99, salvó 21 juegos, en el 2045, 28 en el 2001 y 19 en el 2002. En sentido general, su última temporada en Grandes Ligas fue en el 2007, a los 35 años de edad, con los Phillies de Filadelfia, y salvó 129 partidos. Repito, 129 partidos salvó Alfonseca en sus 11 años en las mayores. Pero siempre será recordado por ser el Pulpo, el hombre con más dedos de la cuenta, y uno de los que me gustaría destacar, y acabo de destacar en este listado que estamos presentando de jugadores con condiciones especiales en haberse destacado en Grandes Ligas. Ronda de menciones, señor Lugo, rapidito. Bueno, mencionar el caso de un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Ron Santos. Ron Santos fue un jugador que, como les decía, como todos ustedes saben, llegó a ser miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Realmente debió haber sido electo en vida, lo eligieron ya de manera póstuma por vía del Comité de Veteranos, uno de los grandes tercera base de todos los tiempos, con los Cachorros de Chicago, una de las grandes figuras de los Cubs en los años 60 sobre todo, varias veces ganador del Guante de Oro, miembro del equipo Todos Estrellas de la Liga Nacional de manera casi perenne durante más de una década, entre los 60 e inicios de los 70, y Santos siempre jugó con una condición médica que fue la diabetes, y ya ustedes saben lo difícil, aquellas personas que padecen o padecemos de esta condición, lo difícil que puede ser para el cuerpo por un tema de energía y de otras cosas. Bueno, pues Santos jugó gran parte de su carrera con esa condición, y a pesar de ello
pues logró compilar una carrera con números suficientes para eventualmente llegar al Salón de la Fama de Cooperstown. Muchos que lo conocieron luego por ser uno de los miembros de las transmisiones de los Cubs de Chicago recuerdan que Santo primero se le amputó una de sus piernas y luego la otra, pero aún así siguió siendo siempre un individuo con una visión de la vida muy alegre, muy jovial, y alguien que en Chicago es idolatrado por todos los fanáticos de los Cachorros. Ese fue el caso de Ron Santos, que como les decía, superó una condición de diabetes desde muy joven y fue un jugador de Grandes Ligas que llegó al Salón de la Fama a pesar de eso. Quiero mencionar a Pete Gray, solamente jugó un año en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial abrió la oportunidad a mucha gente que quizás en condiciones normales, y no estoy diciendo que no habría jugado, pero no jugó en ningún otro año. Pete Gray es el único jugador de Grandes Ligas de un solo brazo, porque Jim Abbott no tenía una mano, pero Pete Gray era jardinero, era bateador y no tenía un brazo. Y él batió 2.18 con 6 dobles, 2 triples, 5 robos, 26 anotadas, 13 empujadas, 13 boletos y apenas 11 ponches en 253 apariciones al plato. Oigan, Segunda Guerra Mundial, condiciones especiales, un solo año, un solo brazo y competir al nivel de Grandes Ligas. En una doble cartelera, él consiguió 13 hits el 20 de mayo del 45, en una doble cartelera entre los Browns de San Luis, su equipo, y los Yankees. Él batió de 5-3 con 2 empujadas y una anotada en el triunfo día 1 primera hora, y de 3-1 con una base por bolas, y anotó la ganadora en la victoria a segunda hora. Es sencillamente asombroso que haya pegado 51 hits en 234 turnos con un solo brazo a nivel de Grandes Ligas. Bueno, a principios del siglo XX, de hecho finales del 19 y principios del siglo XX, hubo un lanzador muy famoso de los Atléticos de Filadelfia, lanzador zurdo llamado Rook Waddle, que fue uno de los primeros artistas del ponche de las Grandes Ligas. En la época, señores, en que los bateadores lo que hacían era ir al home plate a buscar hacer contacto. Y ese señor ponchó en esa época más de 300 bateadores, que era algo extraordinario, inclusive 349 en 1904. Sin embargo, Waddle tenía un comportamiento completamente excéntrico fuera del terreno, y lo que se dice décadas después se comenzó a decir es que él tenía una situación mental que no le fue diagnosticada, que tuvo mucho que ver para terminar su carrera y hacer también que su época ya de retiro fuera muy difícil. Waddle se hizo famoso porque en una ocasión decidió salirse de un juego de Grandes Ligas para irse a pescar, o decidía salir del estadio y comenzar a perseguir corriendo camiones de bomberos y ese tipo de cosas. Era un comportamiento sumamente errático, cayó después en el alcohol y murió joven, pero parece que lo principal es que él tenía problemas de cierto retardo mental. Inclusive se ha hablado de autismo en algunos textos sobre la historia de Rook Waddle, así que hoy lo tengo como mi mención. Mi mención va para Hack Wilson, el poseedor del récord de por vida de más remolcadas y 4 veces líder de jonrones de Grandes Ligas, inmortal de Cooperstown de 1979, electo por el Comité de Veteranos. Murió relativamente joven, Hack Wilson. Él nació en 1900 y murió a los 48 años de edad, específicamente el 23 de noviembre de 1948. Cuenta la historia que Wilson nació de una familia problemática, y el caso específico es que su madre era bebedora de alcohol. Ustedes saben y han escuchado en múltiples ocasiones que durante el embarazo las mujeres no están supuestas a consumir alcohol por los daños que esto puede provocar a la cría. En el caso de Wilson, él tenía serios problemas físicos. De hecho, tenía una cabeza desproporcionalmente grande a su cuerpo. Medía apenas 5 pies y 6 pulgadas. Pesaba 190 libras en su época, en su tiempo de juego.
pero también él sufrió múltiples consecuencias, de acuerdo a lo que dice la historia, porque nunca fue diagnosticado con el síndrome de alcohol fetal, pero dice la historia hoy en día de que claramente todos los síntomas que produce y todas las consecuencias que produce el síndrome de alcohol fetal se pueden observar tanto en la conducta como en el físico de Wilson. Fue un hombre que se destacó durante 12 años en Grandes Ligas, en una época en la que no se conectaban muchos cuadrangulares, pero él sí fue 4 veces líder de jonrones y hoy por hoy sigue siendo el dueño de la marca de más empujadas en una campaña. Así que mi mención de honor para Hack Wilson. Hemos concluido por hoy. Mañana tendremos otro tema en esta semana de rarezas de Grandes Ligas en Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.